de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Este encuentro de catequesis de todos los días, queridos niños, para aprender tantas cosas lindas, maravillosas para nuestra vida. No nos olvidemos que aquí estamos haciendo un camino para conocer cada vez más lo que Dios nos ofrece y lo que Dios nos regala, queridos niños. Eso es lo maravilloso y eso es lo fundamental para la vida cristiana. Cada niño tiene que aprender, cada niño tiene que conocer, cada niño tiene que estar atento a lo que papito y mamita nos va diciendo. Pero eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Eso significa aprendiendo todos los días algo lindo con Jesucito. Y bueno, queridos niños, ahora entonces nosotros vamos a estar atentos porque hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Agustín. Y este tema muy importante, queridos niños, que tenemos aquí con nosotros, nos tienen que ayudar para que hagamos ese esfuerzo, esa lucha, ese empeño como cristianos. La vida de San Agustín es una vida maravillosa. La vida de San Agustín nos enseña, como decíamos, estamos en el 354 en que nace San Agustín. Decíamos el 13 de noviembre del 354. Imagínense, queridos niños, el cristianismo estaba comenzando recién y nosotros hoy estamos hablando y estamos recordando a San Agustín, a uno de los grandes de la iglesia, a uno de esos que ha influenciado tanto, queridos niños, en el pensamiento de la propia iglesia. ¿Quiénes somos nosotros hoy como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros contribuimos y hacemos, queridos niños, en nuestra iglesia, nuestra familia? ¿Cuántas cosas lindas podemos hacer? ¿Cuántas cosas lindas podemos vivir? Pero para eso tenemos que dar una cosita que ya dijimos. Tenemos que dar razones de nuestra fe, queridos niños. Dar razón de la propia fe significa que nosotros sabemos y entendemos lo que Dios nos pide. Aprendiendo con Jesús quiere decir aprender nuestra propia fe, lo que Jesucito nos va enseñando todos los días. Y por eso un tema cada día, para aprender algo de alguien que ha vivido, en este caso San Agustín. San Agustín fue aprendiendo tantas cosas y ya dijimos que su mamita, Santa Mónica, también es una gran santa, que le enseñó a su hijo a vivir la vida cristiana en forma auténtica. A pesar de que al comienzo decíamos que San Agustín era un poco desordenado, queridos niños, en su vida espiritual, pero después que su mamá rezó tanto y le acompañó y le ayudó y él también le buscaba a Jesús, comenzó a ordenar su propia vida y a ser un gran santo de la iglesia. Decíamos que San Agustín es uno de los mayores padres de la iglesia en su pensamiento. Quiere decir que se esforzó mucho, queridos niños. Y ahora entonces, como siempre, espero que estén atentos porque los santos se dejan tocar por Dios, leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, entendiendo el mensaje de salvación que Jesús nos enseña. Por eso, quiero que ustedes estén muy atentos, que tengan siempre su Biblia con ustedes, queridos niños, porque vamos a escuchar ahora lo que nos dice la palabra de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque la palabra de Dios nos enseña y nos ayuda a caminar siempre en la vida cristiana, a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. No se olviden, queridos niños, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos es muy, muy, muy importante.
En la medida en que escuchamos la palabra de Dios, en la medida en que nosotros nos vamos esforzando y decimos, quiero vivir, quiero esforzarme, y así caminamos en el día a día, así también nosotros nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Queridos niños, vamos caminando. Queridos niños, vamos haciendo nuestro camino. Queridos niños, vamos esforzándonos poco a poco para que podamos hacer este camino de salvación. Y ahora, queridos niños, vamos entonces a esforzarnos y vamos a luchar y vamos a empeñarnos en el corazón de Cristo, que es lo elemental y lo fundamental. Y así, después de haber escuchado esta palabra de Dios que nos entusiasma, vamos a tener siempre nuestra Biblia con nosotros, vamos a tener siempre con nosotros también nuestro cuadernito para ir anotando todo lo que Jesús nos enseña y luego poder ponerlo también en práctica en nuestra vida y que hagamos este camino de santidad. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿A dónde te llevan? ¿Qué pasa? No lo sé. Muy lejos de aquí. Creo que tal vez a Rusia. Estoy orgulloso de ti. Soy el hijo de un rey, ¿no es así? ¡Vamos, ¡Stanislav! muévete! ¡Mi nombre es Stanislav! Que Dios te acompañe, Stanislav. Que Dios te acompañe. Uy. ¡Siéntate! ¡Mi nombre es Stanislav! ¡Mi nombre es Stanislav! Adiós, Stanislav. Adiós. Aquí voy. ¡Ya lo eligieron! ¡Han elegido al nuevo papa! A continuación, el anuncio de quién será el nuevo papa. El cardenal romano eclesiástico Wojtyła. ¡Qué bien! No sé si pueda expresar lo que quiero decir en nuestra lengua italiana. Si cometo un error. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Muy bien! Si cometo un error, deben corregirme.
Bien. Al fin nos deshicimos de él. ¿Cuándo va a regresar el padre Carol, abuela? El padre Carol ya no puede regresar nunca más. El padre Carol ya es nuestro papa y el papa debe estar en Roma. Ah. ¿El Papa en México? Pero su santidad, el Vaticano ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con México. El gobierno mexicano está en contra de la cristiandad. Además, ningún papa ha visitado América. Y después de... Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús siempre nos enseña algo nuevo. La catequesis es lo que resuena en nuestro corazón. Y hoy por eso lo que resuena en nuestro corazón es de acuerdo a un temita que nosotros proponemos hoy y que nosotros estamos atentos y procuramos aprender en el día a día. ¿Cuál es entonces, queridos niños, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Agustín. Sobre la vida de San Agustín. Queremos conocer la vida de San Agustín y cada vez más. No nos olvidemos que San Agustín nace el 13 de noviembre del 354. Repetimos, queridos niños, 13 de noviembre del 354. Apenas está naciendo el cristianismo y ya llega entonces al norte de África donde nace San Agustín. Pero lo más lindo, queridos niños, es que San Agustín al comienzo no está muy metido en la vida cristiana, tiene una vida desordenada. Y vamos a escuchar algunas cositas que le va sucediendo a San Agustín antes de entrar y comprometerse como un cristiano seguidor de Jesús y deseoso de hacer un camino de santidad. A los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo, al que llamaron Adeodato. Estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del maniqueísmo, la cual sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia, el principio de todo mal. Adeodato, así se llama entonces el hijo que San Agustín tiene. Él todavía no se había hecho así cristiano, él todavía no se ha hecho bautizar, él estaba todavía en una vida desordenada, queridos niños, cuando comienza. Y entonces ahí tiene un hijo a quien le llaman Adeodato. Bueno, queridos niños, esta es la vida de San Agustín. Pero ustedes saben cómo su madre reza por él, cómo su madre le acompaña. Y sobre todo lo más lindo, y que a San Agustín después le va a ayudar para hacerse un buen cristiano y un honrado ciudadano, queridos niños, va a ser justamente el deseo de conocer a Jesucristo. El deseo de conocer verdaderamente a Dios. El deseo y el preguntarse continuamente por su propia vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué Dios me puso en este mundo? A esto le llamamos nosotros, queridos niños, una pregunta existencial. ¿Cómo le llamamos, queridos niños? Pregunta existencial. Esto es entonces sobre mi existencia, sobre mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué Dios me puso en este mundo? Qué lindo que es preguntarnos siempre así. Y la vida de San Agustín, se dan cuenta, al comienzo es un poco desordenada, pero sin embargo después se va a dar cuenta, haciéndose esa pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Seguimos escuchando algo más sobre la vida de San Agustín. 10 años después abandonó este pensamiento. En Milán obtuvo la cátedra de retórica
y fue muy bien recibido por San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, cambió la opinión que tenía acerca de la Iglesia, de la fe y de la imagen de Dios. Y así, queridos niños, San Agustín se dan cuenta, aquí tenemos algunas palabritas difíciles, pero que tenemos que aprender. Para eso es nuestra catequesis. Jesucito nos va enseñando y vamos aprendiendo cosas lindas. Dice que estudió retórica. ¿Qué significa, queridos niños, que San Agustín estudió retórica? Vamos a repetir esa palabrita, retórica. Estudió retórica. ¿Qué significa eso? Significa expresarse bien, escribir bien, hablar bien, comunicarse bien. Esa es la retórica, queridos niños. Y San Agustín comenzó a estudiar la retórica. Y también estudió otra cosa, además de la retórica, de hablar bien, de comunicarse bien, de darse a entender, también estudió otra cosa importante, la filosofía. ¿Qué estudió? Filosofía. Que eso quiere decir amigo de la sabiduría, filosofía. Entonces, quiere decir que San Agustín, queridos chicos, era una persona que quería crecer, quería entender las cosas, quería expresarse bien, quería comunicarse bien, quería decir lo que él sentía en su corazón, la retórica, como los griegos. Y sobre todo entonces la filosofía, es decir, la capacidad de pensar y de tener un criterio de pensamiento positivo. Y así, queridos niños, comienza con los grupos. Uno de los grupos fue un nombre un poco difícil también, queridos niños, que escuchamos, maniqueísmo. El que crea este movimiento se llama maniqueo, ¿verdad? Entonces, el maniqueísmo. Maniqueísmo, una palabra un poco difícil para nosotros, queridos niños, pero que es del tiempo de los griegos. El pensamiento de decir que el espíritu, lo que nosotros tenemos por dentro, es el principio de todo bien y la materia, es decir, es el espíritu el que mueve, queridos niños, a hacer las cosas buenas. Él comienza entrando en el maniqueísmo. Esto también le va a ayudar, queridos niños, después a llevar y a buscar las cosas buenas. Es mi espíritu, ese deseo que yo tengo interiormente. ¿Viste que es positivo, queridos niños? No siempre los movimientos que no son cristianos, no siempre son movimientos negativos o feos, a no ser que sean movimientos diabólicos que busquen las cosas feas. Pero aquí el maniqueísmo se preguntaba y quería decir cuál es el principio del bien, el principio de la materia, y cuál es el principio de todo mal, cuál es. Y justamente es el espíritu. Quiere decir que en nuestro espíritu nosotros encontramos el camino del bien y el camino del mal. Vamos a ser nosotros mismos. Y esto es lo que fue influenciando también en San Agustín. Vamos a volver enseguida, queridos niños, y vamos a escuchar más sobre la vida de San Agustín. ¿Qué se nos cuenta sobre él? Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato, pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con su padre. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la iglesia, pero se resistía a convertirse. Y aquí entonces él viaja hasta Italia, se encuentra ahí, está en Milán, allá en el norte de Italia, y le conoce a otro gran santo. Qué lindo, queridos niños, conocer a San Ambrosio, uno que hablaba tan bien, que tenía homilías fantásticas, maravillosas. San Ambrosio, queridos niños, le convenció, él por lo menos le va escuchando. Y San Agustín justamente va a decir, mi maestro, San Ambrosio, y le va escuchando, y va queriendo conocer, y va queriendo aprender quién es San Ambrosio. Y San Ambrosio el que le va predicando, y a quien él va escuchando, y va entendiendo quién es San Ambrosio. Qué lindo, queridos niños, porque ahí él va a ir descubriendo, escuchando las homilías, y ahí entonces se va a perfeccionar en la retórica también.
Ya dijimos lo que quiere decir retórica, quiere decir aprender a comunicarnos, aprender a decir nuestras ideas, aprender a comunicarnos bien y a transmitir lo que nosotros sentimos en nuestro corazón y nuestra vida. Qué lindo que es, queridos niños, cuando nosotros sabemos expresar y decir lo que sentimos en el corazón. Y no somos de esos niños que y no saben hablar y no saben expresarse. No, queridos niños, hay que aprender a transmitir, a decir las cosas que tenemos en nuestro corazón. Y así le vamos buscando también a Dios, porque es la única forma de encontrar también a Dios, en la medida en que nos vamos expresando y diciendo y buscándole a Dios. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Niños, estamos volviendo con nuestro programa y nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús nos enseña a aprender cosas lindas, cosas maravillosas que Jesús nos va enseñando. Eso es lo importante, lo que Jesús nos va enseñando, queridos niños. Y bueno, ahora entonces, queridos niños, mucha atención, porque la primera preguntita en el tema del día de hoy, ¿cuál es el tema? Primero me van a decir qué es lo que nosotros estamos aprendiendo en esta catequesis. El tema del día de hoy es San Agustín. Sobre la vida de San Agustín. Estamos profundizando más, estamos conociendo más. Y justamente la primera preguntita, queridos niños, que ahora les vamos a hacer es justamente ¿qué es lo que estudió San Agustín? San Agustín estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del maniqueísmo, que sostiene que el espíritu es el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. Muy bien, respondieron muy bien. Estudió la retórica y la filosofía. Dos cositas muy lindas que le ayudaron a San Agustín, primero, a comunicarse, porque dijimos ya que la palabra retórica, queridos niños, quiere decir comunicarse, aprender a comunicarnos, aprender a hablar, aprender a poner las ideas bien claras, que la otra persona que me está escuchando, que el otro que está oyendo lo que le estoy diciendo en mi discurso me pueda entender. Es decir, yo me puedo comunicar, es una retórica, poner bien las ideas, queridos niños. Y eso estudió San Agustín, porque él quería comunicar y quería decir verdaderamente lo que él pensaba. Y luego la filosofía. ¿Para qué la filosofía? Amigo del saber, es decir, buscar la razón de todas las cosas que vamos haciendo, queridos niños. Nosotros no podemos simplemente en la religión decir, ¡ay, Dios va a hacer todo! ¡Ay, Dios desde afuera! No. Nosotros, queridos niños, cuando estamos hablando de la filosofía, estamos hablando del saber, del amigo, del saber, del amigo, de la sabiduría, estamos hablando de nuestra razón. Es decir, pensar, queridos niños. Tenemos que pensar y tenemos que buscarle a Dios. Tenemos que dar razón de todo lo que vamos haciendo, queridos niños. Y bueno, ahora entonces vamos a esta segunda preguntita, queridos niños. Queridos niños, ¿quién le recibió a San Agustín en Milán? En Milán obtuvo la cátedra de retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, el obispo de la ciudad. Muy bien, este es un gran santo también de la iglesia, queridos chicos. Fíjense, dos santos que después se encuentran. San Ambrosio, que ya era obispo ahí en Milán. San Ambrosio, que tenía discursos maravillosos. San Ambrosio, entonces, que tenía homilías espectaculares, queridos niños.
San Ambrosio que iba a lo esencial y a lo fundamental. Y esto es lo que le fue convenciendo a San Agustín. San Ambrosio, que era el obispo de Milán, le convenció poco a poco entonces a San Agustín para que pueda hacer un camino de santidad. Le hizo entender el Evangelio de Jesucristo. Le hizo entender la propuesta de Jesús. Le hizo entender esta novedad de vida que le estaba ofreciendo Dios. Y así San Agustín, tan atento y procurando entender lo que le decía San Ambrosio en sus discursos, queridos niños, entonces allí San Agustín dijo, sí, aquí Dios me está hablando, aquí yo quiero entender y quiero saber qué me está pidiendo Dios, qué me está pidiendo Jesucito para que yo también pueda ser bueno y para que yo también pueda ser un buen cristiano. Y así comienza a convencerse. Recuerden que San Agustín todavía estaba un poco con una vida más o menos desordenada, queridos niños. No es que ya él había hecho todo y ya era un buen cristiano. Poco a poco se fue convirtiendo, poco a poco fue entendiendo y sobre todo escuchando a San Ambrosio, quien lo había recibido en la ciudad de Milán. Y ahora atención, queridos niños, porque viene la tercera preguntita. ¿Quién trató de convertirle a San Agustín, queridos niños? Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración, lo había seguido hasta Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato. Su madre, muy bien, su mamita trató de convertirle, como siempre toda mamá quiere lo mejor para su propio hijo. Por eso, queridos niños, tenemos que estar siempre atentos. Santa Mónica, incluso Santa Mónica, que era una cristiana convertida y por eso es santa también, queridos niños. Tanto rezó por su hijo para que se convirtiese. Y así también, queridos niños, nuestras mamitas, nosotros tenemos que escucharle a nuestras mamitas lo que nos dicen y siempre quieren lo mejor para nosotros, nuestras mamás. Santa Mónica trató de convertirlo, incluso le dijo, bueno, mi hijo, ya no tenés que vivir así, tenés que tener una vida ordenada, andá, casate con la mamá de tu hijo, Adeodato. Pero después, al final, esta mujer, la mamá de su hijo también, decide irse al África, le deja a su hijo Adeodato entonces con él y luego se marcha. Pero lo importante, queridos niños, es que después San Agustín, escuchando a su mamita, comienza a tener una vida ordenada. Comienza a escuchar y a mirar y a entender qué es lo que Dios le estaba pidiendo. Y así entonces hace el camino de su fe. Así hace entonces el camino que Dios le estaba ofreciendo y le estaba pidiendo. Queridos chicos, esto es lo importante y esto es lo esencial. Esto es lo que verdaderamente entonces nosotros también tenemos que procurar vivir, queridos chicos. Es la fuerza, es la vida, es el entusiasmo entonces de tenerle a Jesús en nuestra vida. Pero ¿quién nos transmite ese entusiasmo y esa vida de Dios? Nuestras mamás, nuestras mamitas. Así como Santa Mónica le transmitió y le hizo vivir y quería que se convirtiera y que viviera de acuerdo a lo que Dios nos pide en su palabra, de acuerdo a lo que Dios nos pide en la Biblia. Queridos niños, vamos a procurar entonces siempre ser obedientes y escuchar a mamita, escuchar a papito, escuchar en nuestra familia las cosas lindas que tenemos que poner en práctica. Y ahora, queridos niños, como siempre, nosotros le agradecemos a Jesucito que nos ama mucho. Y vamos a terminar nuestra catequesis del día de hoy poniendo nuestras manitos juntas. Y le vamos a invocar a nuestra mamita que siempre nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes. Y también pedimos la intercesión de San Agustín para nuestra vida. Y también vamos a pedir la intercesión de Santa Mónica, esta mamita que le ayudó a su hijo a convertirse. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.